Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. Buenas Buenas noches, noches, dice. dice. Buenas noches, dice. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana, las actividades correspondientes a la unidad, a la semana número 4 que tenemos correspondientes a esta fecha. Listo, señoras y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla, como es de costumbre, iniciamos con la presentación de las actividades que ustedes tienen programadas para esta semana, como es el formato para recursos de aprendizaje que ustedes ya tienen activado en su aula virtual. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 3, gramática, el tema número 4, el futuro perfecto. Future perfect, esa es la traducción de futuro perfecto. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Ustedes recuerden que el trabajo es individual. Leer el compendio de la unidad 3, tema 4. Pueden ampliar su información con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que pueden investigar para profundizar más en el tema. Lo que tienen marcado en amarillo, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Facilita lo que ustedes tienen que desarrollar. Dice desarrollar las siguientes actividades. En el pasado simple, ¿qué forma usamos para generar el pasado simple de los verbos irregulares? ¿Será ES, será ING, será ED? Ahí ustedes tienen que descubrir. Igual vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. ¿Cómo se presenta el verbo to be en el pasado simple? ¿Será con el was y el were? ¿Será con el is, con el are? ¿O será con el will? ¿Cuál será? ¿Cómo se forma qué forma dice utilizamos para generar el pasado simple perdón, cómo se representa el verbo to be en pasado simple? Facilito, eso prácticamente estamos haciendo una retrospectiva de lo que habíamos visto en clases anteriores. La siguiente dice, ¿a qué verbos se le agrega al final? Por ejemplo, tenemos he, she, it, you, we y they, he. ¿A qué verbos se les agrega ese al final? Para, obviamente, el pluralizarlos. Igual hemos visto ya todas esas actividades, hemos visto en el desarrollo de las clases, igual vamos a ver en el desarrollo de la presente clase también. ¿Cómo es la estructura de la oración negativa en pasado simple con el verbo to be? Ahí prácticamente de aquí sale también, como ustedes pueden observar ahí, de esa manera también están preguntas en el examen, lo que ustedes tienen que desarrollar, así que traten de investigar. Ustedes tienen toda la información pertinente en el contenido de las clases que hemos venido revisando periódicamente. Entonces dice, ¿cómo se estructura la oración negativa en pasado simple con el verbo to be? Tenemos ahí, tres posibles respuestas. Ustedes tienen que ver, que analizar, que investigar, que revisar con su material de apoyo para ver cuál de las tres es la respuesta correcta. Solo deben marcar una. Y por último tenemos completa la oración she is good walling. ¿Será con play, será con to play o será con player? Ahí ustedes tienen que ver con cuál de estos verbos ustedes pueden completar esta oración.
Una vez finalizado, ya saben que para el desarrollo de la presente tarea, de todas en general, los trabajos siempre son desarrollados a mano o debe estar de forma escrita, clara, correcta y ordenada todas las ideas que ustedes van a desarrollar. Deben utilizar líneas, colores y símbolos, obviamente de acuerdo a lo solicitado para el desarrollo de las actividades y ya saben que ustedes tienen que el objeto más importante dentro de su estructura de la tarea, en la hoja donde ustedes van a desarrollar la tarea, ustedes tienen que desarrollar el encabezado. Esas son las indicaciones en cuanto al desarrollo de la tarea. Deben leer también ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos que se solicitan. Estamos en unidad 3, en el tema Future Perfect, el futuro perfecto, de la semana número 4, de la fecha 28 de noviembre del 2022. De hecho, esta tarea permitía entregas desde el 28. La fecha límite ya saben que es el 5 de diciembre del 2022 y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 11 de diciembre del 2022. Esas son las actividades que nosotros tienen ustedes ahí. Recuerden que los archivos que ustedes pueden subir las tareas pueden ser en PDF o en Word, de acuerdo a lo que ustedes más se acoplen en el desarrollo de las actividades que ustedes tengan en relación que ustedes, como mejor se hayan familiarizado para subir sus tareas. De hecho, aquí no he tenido ninguna Buenas noches, dificultad. Licen. ¿Cómo está? Buenas noches. De hecho, aquí no he tenido ninguna dificultad en relación a la subida de las tareas a la plataforma, lo han subido de forma correcta y eso ha permitido a cada uno de ustedes calificarles de forma correcta y oportuna también, a facilitar el trabajo, simplificar el trabajo el momento de calificar cada una de las tareas. Entonces, iniciamos con el desarrollo del contenido. Entonces, vamos a ver, estamos ya al finalizar esta unidad, la unidad número 3. Estamos en el tema número 4, Future Perfect. El Future Perfect, también conocido como futuro perfecto simple o futuro perfecto simple, es uno de los distintos tipos de futuro que tiene el inglés. Este tipo verbal permite hacer distinciones entre acciones por realizarse, así como sus resultados una vez concluidas, una vez ejecutada la acción. Dentro de estas características, el Future Perfect, la estructura del futuro perfecto, tiene tres estructuras. Así como hemos visto de las otras conjugaciones de los verbos, tiene la forma afirmativa, tiene la forma negativa y tiene la forma interrogativa. Esas son las tres estructuras del Future Perfect. A continuación vamos a ver la primera, vamos a ver la estructura afirmativa. De esto prácticamente de aquí salen algunas preguntas, así que de antemano seguirán revisando estos cuadritos, estas infografías que ustedes tienen en el material de apoyo. Ahí están en relación a las estructuras, les doy una pista. Están preguntas sobre las estructuras de la aplicación de los verbos, de una serie de actividades que hemos venido viendo, de ahí sale todo. Así es que seguirán repasando en vista que la próxima semana creo que ya inician las pruebas correspondientes a esta tercera unidad. Entonces, en cuanto a la estructura afirmativa del futuro perfecto, nosotros tenemos de la siguiente forma. ¿Cuál es la fórmula? Primero tiene que tener un sujeto, luego tiene que tener el auxiliar will, o la forma larga o la forma contraída, luego tiene que tener un verbo have, un auxiliar, luego un verbo pasado simple, participio, y por último tenemos un complemento. Eso quiere decir que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 componentes la fórmula de la estructura afirmativa del futuro perfecto. Dentro de estas características, vamos a ver, aquí tenemos ejemplos, tenemos el sujeto ya saben, cada vez que ustedes vean el sujeto, este que estamos tratando aquí, corresponde a los pronombres personales, a ellos corresponden directamente. ¿Cuáles son los pronombres personales? Ya habíamos visto I, you, he, she, it, we, you y they. Ahí tenemos las estructuras. Cada uno de ellos va a tener el auxiliar will. De hecho, de otra manera, lo que habíamos visto en las clases anteriores, la conjugación del verbo to be en futuro. Entonces quedaría I will, you will, tanto el he, el she y el it igual utilizan el will, serían he will, she will, it will, we will,
You will y they will. De esa manera quedarían conjugados con el auxiliar. Recordemos que el auxiliar del futuro es el will. Tanto la forma larga, la long form, como la short form, la forma corta. Tenemos, en este caso, tenemos obligatoriamente, de acuerdo al futuro perfecto, la estructura afirmativa tienen que tener la estructura have. Entonces aquí tenemos igual have, entonces dice I will have, y ya tenemos tres estructuras. Este have va a ir para todos. De esa manera tendríamos I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you will have y they will have. Siempre va a ir de esa manera. Tenemos a continuación un verbo pasado participio. Entonces aquí tenemos el verbo en participio. En este caso podemos utilizar made. Ahí tenemos una infinidad de verbos participios, los cuales pueden ir conjugando dependiendo de la oración que ustedes necesiten construir. Y por último tenemos el complemento. My birthday cake, my next Sunday. Entonces podríamos decir, I will have made my birthday cake the next Sunday. Entonces aquí, así podríamos construir la oración. Y con esta oración igual podríamos hacer cualquiera de estas de aquí. Esta prácticamente siempre está en conjugación en afirmativo. La estructura es afirmativo. Eso quiere decir que usted está afirmando la acción que usted va a desarrollar dentro de la oración. A continuación, vuelta, tenemos la estructura negativa. Igual que aquí vimos la fórmula para la estructura afirmativa, vamos a ver cuál es la estructura o la fórmula para la forma negativa del futuro perfecto. Vamos a ver. Entonces, de esta manera tenemos la estructura negativa. La fórmula sería la siguiente. Tenemos el sujeto más el auxiliar will not, o pues la contracción won't. Aquí ya tenemos con el not. Sigue manteniéndose el have. Tenemos más un verbo en participio y tenemos un complemento. Entonces, de esa manera igual está constituida. Eso quiere decir que tiene igual. La fórmula representa 1, 2, 3, 4 y 5 estructuras que van a complementar o van a dar sentido a la oración de la cual nosotros vamos a tratar o vamos a construir. El sujeto ya sabemos que son todos los pronombres personales que nosotros hemos ido viendo. En este sentido, a diferencia del afirmativo o de la afirmación, que simplemente es will, acá se le complementa para la negación con el not y tenemos will not. Y la contracción de este will not se transforma en won't. Cualquiera de los dos. Won't es la contracción de will not. Aquí will not tenemos dos palabras o dos pronunciaciones distintas dentro de esta misma frase. Tenemos will not. En la contracción se unen estas dos palabras y forman el won't. De esa manera quedaría. Si nosotros queremos formular, si nosotros queremos hacer con la forma larga, con el long form, tal como está la primera, las dos formas, quedaría la conjugación. I will not, estoy negando, yo no fui o yo no voy a hacer. You will not, he will not, she will not, it will not, we will not, you will not y they will not. O simplemente ustedes, si es que ustedes quieren utilizar la contracción de la negación, quedaría I won't, con la segunda estructura, I won't, you won't, he won't, she won't, it won't, we won't, you won't y they won't. Cualquiera de las dos formas sirve. Simplemente ustedes ya saben, tienen que recordarse una vez más que la long form o la forma larga en relación a las formas de escritura dentro del idioma inglés sirven solo para documentos formales, tales como solicitudes, escritos, oficios, todo lo que sea estructural, sea un documento de carácter oficial, ahí se utiliza la forma larga. No se pueden en esos casos utilizar la contracción. En cambio, la contracción nosotros podemos utilizar en escrituras y en conversaciones informales, tanto cuando estamos utilizando en el chat. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Los encontramos en los diálogos de las novelas, en los diálogos de las películas, en las canciones, que son de carácter obviamente informal. Ahí nosotros vamos a encontrar las contracciones.
En ese sentido, de igual manera, como hicimos en la parte, hasta aquí ya tenemos el primer cambio. Como es el negativo, tenemos con la terminación not, o la unión, la contracción de los dos que viene a dar want. El have se mantiene, entonces tenemos I will not have, you will not have, he will not have, she will not have, it will not have, we will not have, you will not have, they will not have. Entonces es un poquito más larga la pronunciación. La forma más corta sería I won't have, you won't have, facilito, se hace un poco más fluido el idioma. He won't have, she won't have, it won't have, we won't have, you won't have y they won't have. Cualquiera de los dos no cambia en la traducción al español, siguen significando lo mismo. Lo único que se hace es más pequeño la estructura de la escritura y obviamente también la pronunciación. A esto nosotros tenemos que agregarle el verbo en participio, tal como nos dice la regla, tal como nos dice la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la negación del futuro? Perfecto, ahí nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos, en este caso tenemos el verbo en participio studied, que es en este caso estudiar o estudiaré. Entonces ahí nosotros tenemos I will not have studied y el complemento for the exam by next month. Entonces dice, voy a estudiar para el examen de la siguiente semana. Entonces ahí nosotros tenemos ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente la acción que se va a ejecutar para la siguiente semana. Perdón, en este caso es, no voy a estudiar para el examen de la siguiente semana, es una negación. Entonces aquí tenemos no, alguna situación, una actividad que no se va a desarrollar. Obviamente que se proyecte a la ejecución en el futuro. Y así podemos hacer cualquier tipo de oración, siempre utilizando la estructura, la forma, que es el sujeto, que no es otra cosa que los pronombres, el auxiliar, en este caso pueden ser los dos, pueden ser el will not para la forma larga o won't para la contracción. Have se mantiene tanto para el afirmativo como para el negativo, en la estructura del verbo participio igual y obviamente el complemento que le va a dar sentido a la oración. Eso en cuanto a la fórmula de la estructura negativa. Y así como teníamos la forma positiva, la afirmativa, tenemos la forma negativa, también tenemos la forma interrogativa. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar una pregunta dentro del idioma inglés? Entonces aquí vamos a ver dentro del futuro perfecto, vamos a ver cómo se desarrollan las preguntas, las questions, las interrogaciones. Así como habíamos visto que tienen fórmulas tanto para el afirmativo y el negativo, acá también tiene la fórmula para la estructura interrogativa y quedaría de la siguiente forma. Y obviamente es igualito como nosotros habíamos venido haciendo en cursos anteriores, qué es lo que pasaba con el verbo to be y en relación al subject o al sujeto o al pronombre que se le conoce. Simplemente variaba de posición, ¿no es cierto? Si yo estoy diciendo la forma afirmativa o la estructura afirmativa del verbo to be, primero va el sujeto, o sea, los pronombres, y luego va el verbo. Pero en las interrogativas, en las questions, se invierte esa posición y cambia de posición. En este caso, primero iría el verbo y luego el sujeto, y es lo que ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos la fórmula y en este caso, en primera instancia, cuando yo voy a preguntar, primero tiene que ir el auxiliar verbal, en este caso en el futuro, que es will. Luego el sujeto o el pronombre, como lo quieran llamar. Luego la determinación have. Luego el verbo participio y por último tiene el complemento. Y obvio, no tienen que olvidarse nunca del signo de interrogación. Recordemos que el signo de interrogación en inglés solo se coloca en la final, al final de la oración. No se coloca como en el español. Hacemos una pregunta y colocamos el signo de interrogación al principio y al fin. No, en inglés, en ninguna oración que determine una interrogación, que determine una pregunta, se coloca en las dos posiciones. Solo va hasta el final, nada más. Entonces aquí de igual manera, vamos a ver cómo están estructuradas. Vamos a ver los ejemplos, cómo se pueden estructurar.
Y de esa manera nosotros tenemos aquí, tenemos el auxiliar, tenemos el sujeto, tenemos have, verbo en participio y tenemos el complemento más el signo de interrogación. Ya sabemos en este caso, a diferencia que de la afirmación, que primero va el sujeto, luego el auxiliar will, para la interrogación primero va el auxiliar will y luego el sujeto. Eso quiere decir que will va a ir para todos ellos y en segunda posición va el sujeto. I, you, he, she, it, we, you y they. Ahí de esa manera van en segunda posición. Luego va have. Y por último va el verbo en participio, que en este caso cuando, tenemos completed, que es el complementar, y obviamente el complemento más del signo. The report by 8 p.m. Ahí tenemos el complemento que le da sentido a la oración. De esta manera la conjugación en cuanto a la estructura interrogativa quedaría de la siguiente manera. Will I, will you, will he, will she, will it, estoy diciendo pregunta, will we, will you y will they. De esa manera quedaría, y obviamente tenemos un el have y quedaría de la siguiente manera. Will I have, ya se empieza a estructurar una pregunta, ya se vea, solito se va viendo la pronunciación en relación a la pregunta. Entonces dice, will I have, will you have, will he have, will she have, will it have, will we have, you will have y they will have. De esa manera quedarían estructurados la primera parte, la mitad de la estructura en cuanto a la interrogación. Luego tenemos que ubicarle un verbo en participio, en este caso que tenemos el completed, que es complementar o completar, pueden ir utilizando para cada uno de ellos, y el complemento más el signo de interrogación que le va a dar el sentido mismo a la oración. Por ejemplo, tenemos the report by 8 p.m. más el signo de interrogación. Y la oración, la primera oración con la primera persona, en cuanto a las preguntas, quedaría, will I have completed the report 8 p.m.? Dice, completarás el reporte de las 8 p.m. Entonces le está preguntando algo que tienen que hacer, obviamente, hacia el futuro. Y así ustedes pueden hacer con cada una de ellas, con cada una de las actividades de los pronombres que ustedes tienen en la siguiente oración. Obviamente en el siguiente cuadro, ¿qué es lo que ustedes van haciendo? Simplemente es complementar las actividades, nada más en relación a ese tema. Continuamos. ¿Cuándo se usa el futuro perfecto? Vamos a ver una serie de reglas gramaticales en cuanto al uso del futuro perfecto. Y hemos visto la forma afirmativa, la forma negativa, la forma interrogativa. Ahora vamos a ver una serie de reglas en relación al uso del futuro perfecto. La función principal del futuro perfecto es expresar acciones concluidas, eso es decir, acciones que ya se desarrollaron en el futuro, ya sea en un punto específico del tiempo o antes de que otras acciones comiencen. Gracias a esto también es posible visualizar las posibles consecuencias de dichas acciones. Cabe destacar que es necesario hacer mención del plazo o tiempo en que será o se ejecutarán o deberá hacerse determinada acción. Cabe destacar que es necesario hacer mención del plazo o tiempo en que será o deberá ser concluida la acción. Dicho plazo puede ser preciso, hora y día exacto o aproximado. Vamos a ver los siguientes ejemplos en relación a esta regla ortográfica. En cuanto a las reglas de cuándo se debe utilizar el futuro perfecto. Entonces tenemos la primera, tenemos el plazo preciso. Dice, she will have started to sing by 5 o'clock. Ella habrá empezado a cantar a las 5 en punto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo a futuro. ¿Qué es lo que dice cuando ustedes se van a un concierto y dice, ya debió haber, qué sé yo, Bad Bunny empezado a cantar y ya son las 8, ya debió haber empezado a cantar? ¿Qué estoy indicando? Una acción que ya se cumplió, obviamente, en el futuro, ¿no es cierto?
Entonces, por eso dice, she will have, en este caso, al hablar de she, y estamos indicando primeramente el género. El género es femenino. Cuando vemos la determinación will, ya sabemos que está en el futuro. Con la determinación have, ya es un futuro perfecto. Está una determinación. Entonces dice, she will have started to think by 5 o'clock. Ella habrá empezado a cantar a las 5 en punto. Cuando existe un caso aproximado, tenemos you'll have, es una contracción de you will. Entonces aquí tenemos you'll, y habíamos visto la clase anterior la contracción. Tenemos you'll have lived in Amsterdam for 1 year by next week. Tú habrás vivido un año en Amsterdam para la siguiente semana. Ahí tenemos you'll have lived in Amsterdam for 1 year by next week. Ahí tenemos la determinación. En caso de no conocer el plazo de la acción o no querer mencionarlo, es preferible usar el futuro siempre. Por ejemplo, sin plazo, una de las características, si no queremos determinar el plazo en el que va a estar. Por ejemplo, aquí dice que va a vivir for 1 year, dice, un año, dice, que va a vivir en Amsterdam by next week, para la siguiente o el siguiente fin de semana, la siguiente semana. Entonces acá, cuando no queremos determinar ese plazo, especialmente cuando no queremos determinar, por ejemplo, aquí estamos determinando for 1 year, estamos indicando por un año, dice, by next week. Entonces estamos determinando los tiempos. Cuando no se quiere utilizar esos tiempos, simplemente se les menciona de la siguiente manera. El primero, sin plazo, my son will graduate, mi hijo se va a graduar. No sabemos cuándo, no sabemos si mañana, no sabemos si en un año, en 6 meses, no sabemos. Dice, my son will, mi hijo, dice, my son, mi hijo, will graduate, se graduará, dice. Cuando vean ustedes will, prácticamente está la conjugación hacia el futuro. Y obviamente el complemento graduate, que es el verbo, el sustantivo complemento que le va a dar sentido a la oración. My son will graduate. Ahora, puede ser este sin plazo, pero puede ser otro también con plazo. En este sentido, tenemos la siguiente oración. My son will have graduated by this hour next Monday. My son will have graduated by this hour next Monday. Mi hijo se va a graduar para esta hora el próximo lunes, dice. Entonces ya estamos determinando un plazo en relación a las actividades que se pueden mencionar con el futuro perfecto. Ahí son las cuando se usa obviamente el futuro perfecto. Dentro de las actividades, ustedes han visto cómo están constituidas, que tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar todo el contenido necesario en relación al verbo to be, la forma futura. Ahí hemos visto las diferentes formas en relación a esta primera etapa. Para complementar, vamos a ver un poco más, vamos a hacer un poco más de recuento en cuanto a la formulación de todas estas actividades. Así como en cualquier lengua, el verbo to be es uno de los principales del inglés. Te los puedes encontrar en casi cualquier texto y lo puedes escuchar en cualquier momento, en cualquiera de sus conjugaciones y significados. Por eso es muy importante usarlo bien y precisamente para eso vamos a ver esta actividad. El significado del verbo to be, una vez más, vamos a ver. El verbo to be es uno de los más camaleónicos del inglés. Eso quiere decir que tiene muchas modificaciones, que siempre está en constante cambio, dependiendo de las actividades que se determinen dentro de una oración. Por lo que en muchas ocasiones su significado depende del contexto en el que lo encuentres. Eso quiere decir de la situación de la cual esté determinando la oración. Yo puedo decir, yo soy docente, yo soy profesor, y estoy indicando, ¿no es cierto? Yo puedo decir, ellos son profesores, o ellos son mis profesores. Estoy ubicando, obviamente, con los pronombres demostrativos. Estoy demostrando que él es mi profesor en la última oración y así sucesivamente. Entonces, habíamos dicho que el verbo to be es uno de los más cambiantes dentro del idioma, por lo que en muchas ocasiones su significado depende del contexto en el que se encuentre. Sin embargo, su significado principal son los siguientes. Tenemos el primero, que es ser. Por ejemplo, dice, he is smart. Él es inteligente.
he is, recordemos que he obviamente es la tercera persona del singular y está determinado para el hombre, ¿no es cierto? Está para el sexo masculino. Entonces dice, he is smart, él es inteligente. La segunda que determina un estado, determina estar. Entonces tenemos, it is cold today. Hoy está haciendo frío, dice. It is cold today. Entonces ahí estamos indicando que está haciendo frío. Estas oraciones lo pueden utilizar periódicamente. Sería bueno que ustedes lo sigan desarrollando y aún un poquito practicando en casa, con familiares o por hobby pueden hacer. Pueden seguir practicando. Entonces, aquí tenemos una de las primeras. It is cold today. Hoy está haciendo frío, dicen, especialmente hoy, después de los que vivimos por acá en la provincia de Chimborazo, especialmente en Riobamba. Hoy hubo una tormenta en la tarde y obviamente ahí podemos aplicar esta determinación. It is cold today. Hoy está haciendo frío, dice. La siguiente determinación, la tercera, dice, es saber. Is there anybody inside? Tenemos y habíamos visto en clases anteriores esta determinación del anybody. Vamos a ver, hay alguien adentro, dice. Is there anybody inside? ¿Hay alguien adentro? Esta es una question. Esta es una pregunta. Entonces aquí tenemos, is there anybody inside? ¿Hay alguien adentro? Que si llegamos a una casa, llegamos a alguna actividad, ahí podemos preguntar de esa manera. 4, poder o pedir permiso. Por ejemplo, tenemos, tell her she is not to open the door to strangers. Dile que no puedes abrirle la puerta a extraños. Ahí tenemos también, es otra determinación que ustedes pueden utilizar en casa. Tell her she is not to open the door to strangers. Dile que no puedes abrirle la puerta a los extraños. Entonces ahí tenemos esa determinación. Usos principales del verbo to be. El verbo to be, una vez que ya conocemos sus significados más conocidos, podemos conocer los usos más comunes de este verbo. Como verbo, sirve para mencionar una acción o estado del sujeto en cualquiera de los tiempos. Recordemos que tenemos el singular, tenemos el plural, y dentro del singular tenemos la primera, segunda y tercera persona, y del plural también tenemos la primera y la segunda y la tercera persona. Entonces, por ejemplo, podemos indicar en ejercicios, I am Mexican, soy mexicano. I am Ecuadorian, soy ecuatoriano. I was a doctor, yo era doctor. I was a tax driver, yo era conductor de taxi. También se utiliza como verbos auxiliares, se usa en compañía de otros verbos para dar a entender que las acciones o estados se desarrollan en el momento. Para ello se usa la conjugación con los adverbios, que es la transformación de los verbos en ing. Por ejemplo, tenemos I am still working. Work es trabajar. Working, trabajando. Entonces se transforma en el pasado. Entonces tenemos I am still working. Todavía estoy trabajando. Entonces, ahí tenemos otra determinación en cuanto a la conjugación del verbo to be. Y habíamos visto, vamos a ver un poquito en cuanto a una retroalimentación, en cuanto a la afirmación presente del verbo to be. La forma presente del verbo to be, se recuerden que tiene tres formas, am, are, is. Tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. La negación, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. We are not, you are not, they are not. Y las preguntas se invierten. Si vemos en el afirmativo, primero está los pronombres y luego está el verbo. En las preguntas siempre cuando vayan a hacer una pregunta con la forma presente, pasado y futuro, el verbo va a cambiar de posición. El verbo pasa a ser primero y el pronombre segundo. Y quedan am I,